Bienvenidos sean todos a este discipulado ISG. Como saben, estamos dando un panorama bíblico del Antiguo Testamento. Estamos ahora mismo viendo el primer libro histórico de Samuel y hoy vamos a estar recibiendo una gran enseñanza. Así que todos los líderes pendientes porque vamos a aprender algo muy, muy importante hoy, los que no somos líderes o los que no son líderes también. El título es David ungido para reinar. Bueno, con nosotros nuestro hermano, el maestro Rafael Castellón, al cual le damos la bienvenida. Maestro Rafa. Buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les siga bendiciendo en gran manera a cada uno de nosotros. Y bueno, hermano, vamos a continuar hoy con este libro tan hermoso, ¿verdad? Hemos aprendido cosas importantes en la última clase, haciendo un pequeño resumen. Hablábamos de un ungido en decadencia, de un Saúl que había mostrado características antes de su ungimiento como un hombre obediente, un hombre guiando por buenos consejos, en aquel caso que el siervo le aconsejó ir a donde el profeta Samuel, un hombre muy tímido verdaderamente, y un hombre que arranca su carrera ministerial con buenos pasos, pero que el exceso de confianza en él mismo lo desvió, y hablábamos de esos vasos que están quebrados y que ese aceite, hablando del Espíritu Santo de Dios, de la unción de Dios, se va desgastando poco a poco, se va saliendo gota a gota y no nos damos cuenta. Vamos a ver hoy, el título lo decía nuestro hermano J, David ungido para ser rey. Sabemos entonces que Dios había desechado a Saúl como rey. Quiero que entendamos algo, amados hermanos. Cuando dice la Biblia que Dios había desechado a Saúl, no fue que lo destituyó del cargo enseguida. No fue que Saúl abandonó el trono, fue echado del palacio y no fue más el rey. No, seguía siendo el rey de Israel. Solamente que la unción de Dios ya no lo acompañaba. Quiere decir esto, amados hermanos, que podíamos nosotros estar al frente en un liderazgo de un departamento, de una iglesia, de una actividad, y si somos desobedientes, si abusamos de la autoridad que Dios nos otorga y tenemos en poco la unción, podíamos seguir en el cargo, pero en el cielo estamos destituidos de parte de Dios, aunque en la tierra seguimos ejerciendo. Y recalcaba yo unas palabras la clase pasada de parte de Dios, y era esta: que cuando un Saúl está en decadencia, Dios está preparando un David. Entonces, alguna vez uno se pregunta, oye, pero ¿cómo es que fulano está en el cargo si yo sé que tiene una vida oscura, tiene doble vida? Quédese tranquilo. Usted preocúpese por guardarse para Dios y hacer lo mejor para Dios. En el primer punto, hermano Jaime, y por favor puede compartirnos la diapositiva para los hermanos. En la diapositiva que tenemos dice, Samuel es enviado a ungir al futuro rey de Israel. Y dice la palabra de Dios que el Señor le dijo a Samuel que tomara su cuerno, su vasija y la llenara de aceite y fuera a la casa de Isaí en Belén, porque allí en esa casa Dios tenía un rey. Y vaya usted, hermano, en estas cosas, fíjese, el mismo Samuel le había dicho a Saúl, Dios se ha provisto de un rey mejor que tú. Dios se ha provisto de un rey conforme a su corazón. Samuel tenía la revelación de las características de este rey, pero Samuel no sabía quién era ese rey. Y se le va declarando progresivamente porque así trabaja Dios.
en revelaciones progresivas. Las escrituras son una revelación progresiva desde el Génesis hasta la llegada de los santos evangelios, revelación progresiva de la venida de Cristo. La revelación que tenemos hoy no es la misma que tuvieron nuestros antepasados. De esta manera, Samuel se le había revelado las características, que era mejor que Saúl y que era conforme al corazón de Dios. Y Samuel ahora se le revela que estaba este futuro rey de Israel en la casa de Isaí en Belén. Y Dios le dice, anda ya a la casa de Isaí porque ahí me he provisto de rey. Y Samuel le da miedo, le da temor. Y los que leyeron, para aquellos hermanos que son bastante obedientes y que leyeron lo que le habíamos enviado para que pudiesen entender la clase hoy, dice que Samuel tenía miedo. ¿Pero por qué Samuel tenía miedo? Si era un hombre respaldado por Dios. Oye, porque ¿cómo era que Samuel iba a ir? Iba a decir, no, ven, voy a buscar otro rey. Eso sonaba como a golpe de estado. Eso sonaba como que se iba a destronar a Saúl del reino. Imagínense, y Saúl no andaba nada bien. Saúl era un hombre que había estado en decadencia. La unción de Dios ya no estaba con él. Un hombre que había perdido la visión, y por eso Samuel tenía miedo. Y dice la palabra del Señor que cuando aquel hombre llegó a Belén, enseguida habla lo que Dios le mandó a hablar. No mintió. Es una cosa muy distinta no decir todo a mentir. Dios le dijo, ve y di que vas a ofrecer sacrificio. Y eso era una gran verdad. Dios nunca le dijo, miente, no. Dios le dijo que vas a ofrecer sacrificio. Lo que Dios le envió es que no relatara todo. Que no relatara todo. Hay momentos donde usted no tiene que mentir para llevar una situación, simplemente que usted no puede dar toda la información. Hay momentos donde se dará toda la información, pero hay momentos donde se va a dar las informaciones que son convenientes darlas, sin necesidad de mentir. No, que yo digo una mentira blanca. Las mentiras blancas no existen. Todas las mentiras son negras delante de Dios. Dice la Biblia que aquel hombre Samuel llegó a la casa de Isaí, punto B. Dice que llegó a la casa de Isaí y que Isaí comienza a sacar a sus hijos. El primero llamado Eliab. Entonces llamó Isaí y dice la Biblia que cuando Samuel vio a Eliab, vamos a hacer una pausa aquí. Cuando se habló de Saúl, dice que era el hombre más alto y que nadie lo sobrepasaba de sus hombros. O sea, era un hombre fornido, un hombre de una buena estatura para gobernar y para estar líder en las batallas. Y parece que Eliab tenía estas características. Y Samuel dijo, no, este es el hombre, este es el rey que Dios va a colocar en Israel. Porque si Saúl mide, esto lo digo yo, ¿no? Saúl mide 1.90, este mide 1.91, este es el rey de Israel. Samuel se había impresionado por la estatura de Eliab. Pero Dios nos da una lección extraordinaria aquí. Dice la palabra de Dios que Samuel, cuando expresó dentro de él y dijo, este es el rey de Israel, dijo a Samuel estas palabras, y estas palabras tienen que retumbar el oído de los 17 que están conectados hoy aquí. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aleluya. Dios mira el corazón. Samuel estaba viendo la apariencia externa, pero Dios siempre va a mirar el corazón. Usted y yo podemos ir con la corbata más tiesa al culto. Las damas podrán ir con la falda, con el velo, según sus costumbres en iglesia.
y podrán aparentar santidad y podrán aparentar piedad, pero Dios es el que conoce el corazón. Los líderes que están bajo autoridad podrán tratar de disimular delante de los pastores, delante de aquellos que están al frente de la obra, lealtad, pero Dios conoce el corazón. Podremos nosotros, los servidores, los diáconos, cuando vemos al primer diácono, al pastor, comenzar a cargar silla y a barrer para que vean que barremos. Tal vez el pastor y nosotros los líderes vamos a ver tus acciones y Dios va a ver las nuestras, pero Dios ve el corazón. Y a Dios le interesa es el corazón, no la apariencia. No el buen vestir, no el porte tuyo, no como tú hables. Tal vez en lo personal yo soy tosco para hablar, pero Dios conoce mi corazón. Tal vez en lo personal tú no te desenvuelves bien en una homilía, tú no manejas muy bien la hermenéutica, la homilética, pero Dios conoce tu corazón. Tal vez tú no estás preparado teológicamente, pero Dios conoce tu corazón. Y es lo que Dios le recalca a Samuel y le dice, mira Samuel, ustedes los hombres ven lo que están delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Wow, qué palabras tan extraordinarias. Qué palabras tan refrescantes para estos días tan difíciles que estamos viviendo como creyentes, como humanidad. Que entendamos que Dios mira el corazón y Dios necesitaba un rey conforme a su corazón. Y ser conforme al corazón de Dios no habla y no encierra de que no vamos a pecar. Eso lo vamos a aprender más adelante cuando comencemos a abrir la biografía del rey David. Vamos a conocer qué es verdaderamente, según la Biblia, lo que es un hombre conforme al corazón de Dios. Y dice la palabra del Señor que pasaron todos los hermanos de David, los hijos de Isaí, porque David hasta el momento no se menciona. Y Samuel aprendió la lección, porque después pasó Abinadab y Samuel dijo, este tampoco es. Samuel fue llevado a otro nivel, al nivel que tenemos que ser llevados los líderes del siglo XXI. A nivel del discernimiento espiritual. Porque cualquiera llega a la iglesia y lee con mucha elocuencia la palabra y enseguida los líderes decimos, este hombre es evangelista, este es pastor, este es maestro. Eso es lo que ven nuestros ojos, pero Dios quiere que veamos como Él ve, que veamos el corazón. Si es un hombre fiel a Dios, si es un hombre que ama a Dios, no estoy hablando que no tengas debilidades, porque todos somos débiles, simplemente es por su gracia que hoy estamos en esta noche aquí y estamos firmes en el evangelio, es por la gracia de Dios. Aquel Samuel aprendió, se le fue abierto los ojos espirituales y hay otro, porque ninguno de estos es el que Dios ha escogido para ser rey. E Isaí le dijo, por ahí anda uno, el que cuida las pocas ovejas, el que cuida las ovejitas. Era el trabajo como que más insignificante, el que se le daba al hijo menor, porque de paso no estaba en la casa, sino que andaba por allá con las ovejas. Ese era el trabajo que tenía David. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí hoy están detrás de las ovejas, cuántos están detrás de los escenarios, cuántos no aparecen en un altar, cuántos no aparecen en un acto público. Eso no importa. A Dios le importa es tu corazón, porque Dios hoy te va a llamar de detrás de las ovejas. Dios hoy te va a llamar detrás del escenario. Dios hoy te va a llamar detrás del corral, porque Dios conoce tu corazón. Cuando aquel David llegó, dice el versículo 12, envió pues por él y le era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Dios dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, aleluya, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. El Espíritu de Jehová vino sobre David. Ojo, no dice que desde ese día David era el rey. No,
estaba siendo apartado para ser el rey de Israel. En el cielo ya era el rey. En el corazón de Dios, David era el rey de Israel. Pero David tendría que esperar su momento. Tendría que esperar que el crono y el kairos se cruzaran. El tiempo de Dios con el tiempo terrenal se cruzaran. Y esto tiene que llamarnos la atención a los que somos líderes hoy del cuerpo de Cristo. El hecho de que estemos ejerciendo el liderazgo hoy y estemos activos no nos hace infalibles, porque si hacemos las cosas malas, Dios va a preparar un David por allí y mañana saldremos de la historia porque le hemos sido infiel a Dios. Por eso el llamado a restaurar nuestra vida devocional con Dios, el llamado de velar, el llamado de no creernos infalibles, de no creernos de acero, somos hombres débiles y necesitamos la gracia de Dios y de la comunión con Dios para permanecer firme, cosa que Saúl no hizo. Dice la palabra del Señor, el Espíritu de Dios vino sobre David, y en la otra diapositiva dice, David llega al palacio. ¡Wow! Pero mire cómo comienza el versículo 14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Es que usted sabe que había una regla para los tiempos antiguos y era que el Espíritu Santo no moraba en dos personas simultáneamente, sino que venía sobre una persona en momentos específicos y para tareas específicas. Por eso el profeta Joel en el capítulo 2 dice que en los postreros tiempos derramaría de su espíritu, o sea, que se iba a pasar a otro nivel donde todos aquellos que creyeran en Dios iban a tener el Espíritu Santo como los que estamos hoy aquí reunidos en esta clase, en este devocional, en este estudio. Todos nosotros tenemos el Espíritu Santo porque hemos sido sellados por él. Mire las grandes ventajas que tenemos nosotros. En aquel tiempo no era así. Y el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl porque Saúl fue desobediente, pero él seguía siendo el rey. O sea que usted y yo podemos estar en el cargo. Cuidado que ya no tenemos el respaldo del Espíritu Santo. Dice la Biblia que entonces un espíritu atormentaba a este hombre. Espíritu que venía de parte de Dios. Hermano Castellón, ¿y cómo es eso? Que un espíritu, si Dios es bueno, bueno, Dios es bueno, pero Dios estableció reglas, estableció leyes, y la desobediencia establecida, hay parámetros o hay reglas para la desobediencia. Cuando se entra en desobediencia, nosotros estamos renunciando a la cobertura de Dios y nos estamos sumergiendo en el mundo de las tinieblas, y entonces el enemigo tiene poder sobre nosotros. Pero es porque nosotros le damos el poder. Es porque nosotros mismos le damos el poder a él, no porque él tenga poder sobre nosotros. Dice la palabra de Dios que aquel espíritu venía de parte de Dios, y ahí está una cita de Job. Y en Job usted lee que Dios le dice a Satanás, toca a mi siervo todo lo que quieras, pero no me le toques la vida. O sea, Dios tiene la autoridad de darle permiso. Por eso es que dice en 1 Corintios 10:13 que no pondrá carga sobre nosotros que no podamos llevar. Dios le dice al enemigo hasta dónde te puede tocar, porque Dios siempre tiene una puerta para darte la victoria. Aquel hombre estaba allí todo destrozado y sus siervos le dijeron, búscate un hombre que toque el arpa para que te traiga alivio. Parece que la música en aquel tiempo como ahora podría transmitir paz, podría la música crear un ambiente, y entonces comienzan a recomendar a David, que causalmente había sido ungido por rey, había sido lleno del Espíritu Santo, el hombre que había sido llamado detrás de las ovejas.
Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tenga alivio. Fíjate que no dice para que el espíritu se vaya, sino para que su alma adquiriera el alivio. Y dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a uno de Isaí de Belén, hijo de Isaí de Belén. David ya era conocido. Hermano, es que está la unción de Dios contigo y conmigo. Dios mismo va a testificar de nosotros. No tenemos que hacernos propaganda. No tendremos que autoinvitarnos. No tenemos que vender nuestro ministerio y decir, no, hermano, mucho gusto, el hermano Ricalcildo, yo soy un buen predicador, ¿sabe? Vamos, mucho gusto, el hermano Castellón, mire, yo soy un excelente maestro, cuando quiera le doy una clase. No, 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 Dios es el que abre las puertas. La Biblia dice, hablando de Jesús, en Lucas 2:52, y el niño crecía en estatura, en conocimiento, en gracia para con Dios y para con los hombres. Cuando yo soy obediente a Dios, Dios me coloca gracia delante de los hombres. Y esto pasó con David. Y describe de David lo siguiente. He aquí yo he visto a uno tocar, o sea, es músico, es valiente y vigoroso, es guerrero, es de buen hablar. Dios está con él. Los líderes, aunque no todos seamos músicos, pero la música se toca con las manos, algunos instrumentos, en este caso el arpa que tocaba David, y las manos hablan de las obras, de lo que yo hago. Y lo que yo hago tiene que traer honor y gloria a Dios. Los líderes, todo lo que nosotros hagamos debe de traer honor y gloria a Dios. Los que aspiran al liderazgo deben de comenzar desde ya a hacer cosas que traigan honor y gloria a Dios. Deben ser hombres que le creen a Dios y vayan sobre las circunstancias creyendo que Dios está con ustedes. Deben de ser hombres guerreros, gente que corre, sino gente que sabe que Cristo le dio la victoria y que por eso sigue firme. Debemos de ser de buen hablar, que todo lo que sale de nuestra boca trae honor y gloria a Dios, que no me deleito en cosas vulgares, en cosas que no traen gloria a Dios. Y esto, que Dios está con nosotros, como dice allí, y dice, y Dios está con él. Dios está con él. Imagínense, Saúl escuchando todas esas características de David. ¿Cómo Saúl no le iba a dar la entrada a este joven llamado David? Y dice que del corral pasó al palacio. De cuidar ovejas entró al palacio y comenzó a tocar para el rey. Saúl tenía alivio. Y que el espíritu malo se apartaba de él. O sea, que trabajaba en el alma de Saúl y trabajaba en el mundo espiritual. Por eso yo digo hoy, aquellos hermanos, los adoradores, aquellos que hoy en día le llaman salmistas, pero que para mí son adoradores. Yo le digo que deben de cumplir estos requisitos. De que cuando usted cante y alabe a Dios, usted tiene que impactar el mundo espiritual. Eso es la profundidad de la adoración. Aunque esto es un tema aparte, esto sería para hacer un estudio aparte, pero voy a dar este abreboca. La adoración tiene que romper cadenas, tiene que traer liberación, porque es allí donde se entra en el mundo sobrenatural, donde habita Dios. Podemos nosotros entonces traer el milagro del cielo a la tierra, como lo hacía David, el salmista David. ¿Qué hacía el salmista? ¿De qué trataban los salmos? Jesús dijo, voy a dejar esto aquí, Lucas 24:44, porque era necesario que se cumpliese de mí lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Todos los salmos, todas esas alabanzas hablaban de Jesucristo. Sigue diciendo la otra diapositiva. Ya David está antes de pasar a la otra diapositiva, imagínense por un momento esto. Ungido, lleno del Espíritu de Dios,
y de repente en unos cuantos días está en el palacio. Si David se llamara Rafael Castellón, hubiera pensado, wow, este es el momento, ya yo soy rey, ya Dios me ungió por rey, estoy aquí, este hombre está loco, aquí lo envenenamos y yo mismo soy el rey porque Dios me ungió por rey. No, precisamente era conforme al corazón de Dios porque sabía esperar los tiempos. No estaba afanado, Dios no está afanado. Si Dios te dijo que tú ibas a ser pastor, que tú ibas a ser maestro, que tú ibas a ser servidor, que tú ibas a ser un ministro de fuego, quiero decirte hoy, amado hermano, de parte de Dios, que Dios no está apurado. Mientras puede, prepárate. A partir de aquí, de este capítulo 16, David comienza una carrera de preparación para poder ser el rey de Israel. Y es todo lo que David tuvo que aprender y pasar para poder llegar a ser el rey de Israel. Aunque ya estaba escogido, Dios te llama, pero después te capacita. No es que Dios te llama y te envía, no, te llama, te capacita y después que te va a enviar, como lo hizo con David. Y viene la primera prueba para David. Dice la palabra del Señor que se levantaron nuevamente los filisteos, archeros de Israel. Y había un hombre llamado Goliat, que representaba a los filisteos, un hombre muy grande, muy poderoso, un hombre que daba miedo, que blasfemó el nombre de Dios, quien retó a los ejércitos de Dios y el ejército estaba atemorizado. ¿Por qué? Porque su rey no tenía la unción. ¿Sabe qué es difícil, hermano? Pelear las batallas sin la unción de Dios. Saúl estaba vacío. Era rey porque tenía la corona y vivía en el palacio, pero no tenía la unción de Dios. Y es aquí donde entra la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Es cuando Dios prepara los escenarios para llevar a cabo su plan. Y Dios prepara este escenario, preparó esta batalla donde el pueblo estaba atemorizado. Y Isaí le dice a David, David, anda y llévale esto a tus hermanos para ver si están vivos. Tráeme pruebas de que ellos están vivos. Y David va, muy obediente. Y David, cuando llega allá, se encontró que el pueblo estaba atemorizado porque un gigante de los filisteos los estaba retando. Y mire esto que dice aquí, me encanta esto. Por aquí dice, David tenía dos razones para querer vencer al filisteo. Y usted se preguntará, ¿cuáles eran esas dos razones? Una, que estaba celoso del hombre de Dios. Esa es una razón. Él no podía entender cómo un incircunciso iba a blasfemar el nombre de Dios. Él no podía entender eso, pero también tenía una razón personal. Versículo 26 del capítulo 17 dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere sobre el filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo, así será el hombre que le venciere. ¿Qué era lo que se estaba dando de recompensa? Que se le iba a dar la hija del rey, o sea, iba a pertenecer a la familia real y no iba a pagar más impuestos. David eso le llamó la atención también. Versículo 30. Y apartándose de él, habían otros y preguntó de igual manera, volvió a preguntar lo mismo. Y le dio el pueblo las mismas respuestas que antes. Dos razones tenía David. Y David comenzó a decir, yo voy a enfrentar ese filisteo. Y estas palabras fueron llevadas a oído de Saúl. Y Saúl se entrevista con David hasta que Saúl dice, está bien muchacho, ya me dijiste que tú has vencido al oso, que has vencido al león, que Dios ha estado contigo, pero toma mi armadura. Y David se coloca la armadura de Saúl, pero dice que no podía andar con ella porque no estaba acostumbrado. Hay batallas que tendrás que pelearla con lo que Dios te ha dado.
no con lo que Dios le ha dado a tu hermano o a tu hermana, a tu esposo, a tu esposa. Hay batallas que vas a pelear y debemos de pelearla con los dones y los talentos y lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Dios le dijo a Moisés estas palabras cuando estaban frente al mar y detrás de ellos venía Faraón. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? David entendió que no era con la armadura de Saúl, no era con las armas de los otros, era con lo poco que él tenía en la mano. Y esto me trae recuerdos en este momento, cuando estaban las 5,000 personas delante de Jesús, y Jesús le dijo a los discípulos, denles de comer, y ellos dijeron, Señor, y él le dijo, ¿qué tienes en tus manos? Y con lo poco que tenían, hicieron el milagro, vencieron el hambre, vencieron la dificultad que había en ese momento. Moisés abrió el mar y vencieron a los egipcios. David tomó lo que tenía, su honda, las piedras, su saco pastoril, y con eso fue y enfrentó al filisteo. No importa las armas que el enemigo tiene para destruirte. No importa si tu matrimonio está siendo amenazado, pelea con las armas que Dios te ha dado, pelea con la oración, reclama las promesas de Dios, vive para Dios, que Dios te va a dar la victoria. No importa si es una enfermedad, no importa si es una crisis económica, no importa si es una crisis ministerial, lo que Dios quiere que aprendamos hoy es que los líderes de los hombres llenos de Dios peleamos con lo que Dios nos ha dado y no le envidiamos armadura a otro, porque Dios a cada quien le da lo que necesita, lo necesario, con lo que va a vencer las dificultades. Y David fue y venció al filisteo. Una sola pedrada en toda la frente y con su misma espada le cortó la cabeza. Y esto agradó a Saúl y al pueblo. Y entramos en el capítulo 18. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Un texto que ha sido tergiversado hoy en día por algunos que conocemos como los homosexuales o el género igualitario, esta gente que está perversa, que está como en Sodoma y Gomorra, dice, no, pero es que en la Biblia habían dos hombres que se amaron. David y Jonatán tuvieron un romance. Mentira del diablo. La Biblia dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No está hablando de un amor de sexo, un amor erótico. Está hablando del amor ágape, que es el amor divino, que es el amor de Dios. Y había gran poder en David, y era un poder tan extraordinario que David podía impactar la vida de cualquiera que estuviese a su alrededor. Porque dice que Jonatán solamente con escucharlo hablar quedó ligado con David. Dijo, este hombre tiene algo especial. Qué bueno que hoy tú puedas hablar, que mañana tú puedas hablar en tu trabajo, que tú puedas hablar en tu comunidad, que tú puedas hablar en el hospital, que tú puedas hablar en el autobús y que la gente pueda sentirse identificado contigo porque tú hablas cosas que agradan a Dios, porque tu lenguaje tiene que ver con Dios, con las cosas de este mundo que se deterioran. Y dice la palabra del Señor, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a la casa de su padre. E hicieron pacto con Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Lo repite por segunda vez. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y la espada y se la entregó. ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? Aquí hay una escena profética. Hay una escena de visión al futuro. Porque David había sido ungido como para ser el próximo rey de Israel. Y Jonatán, que era el hijo de Saúl por derecho real, él debía de ser el rey sucesor de su padre. Pero Jonatán sabía que en David había integridad, que en David había algo especial, que
en David estaba el poder y la unción de Dios, que Jonatán se despojó de su manto. El manto habla de autoridad, lo mismo que la espada. Jonatán se despojó de sus vestiduras reales y se las da a David, a un campesino, a un hombre que estaba detrás de las ovejas. No importa cómo tú te veas, lo importante es que Dios ha visto tu corazón y Dios te ha llamado para cosas grandes, pero tú tendrás que renunciar a algunas cosas para que Dios pueda darte la capa y pueda darte la espada y puedas pelear la buena batalla y puedas ganarla. Ese David estaba viviendo momentos de gloria. David podía meditar y mirar hacia atrás y decir, wow, yo hasta ayer olía a pupú de ovejas, pero hoy tengo la capa del hijo del rey, del príncipe, y tengo su espada. Y Dios me ha dado una gran victoria con Goliat. Y ahora me voy a casar con la hija del rey. Y voy a estar en el palacio. A David le estaba cambiando la vida. A ti también te puede cambiar la vida. Aunque tengas muchos años en el evangelio, muchas veces vivimos un evangelio fracasado, pero Dios ha traído esta palabra hoy para que despierte y puedas entender que tú también estás ungido para hacer algo para Dios. Yo no sé cuántos creen que Cristo viene. Yo digo, Maranata, Cristo viene, hermano. Y tenemos que prepararnos y tenemos que vivir para Dios. David ungido para reinar. Le digo hoy, de parte de Dios, meditemos nosotros hoy. ¿Para qué me ha llamado Dios? ¿Me estaré preparando? ¿De dónde me sacó Dios? Que Dios te bendiga, amada iglesia, Camino de Gloria. Que Dios bendiga a mis hermanos de El Salvador, mis hermanos de Perú, de Chile, mis hermanos de Argentina, de Venezuela, de Colombia. Se les ama mucho.